Hola a todos y bienvenidos a Popcorn y Comics. Hoy exploraremos a fondo la historia del primer personaje de los cómics. Y para empezar, ¿qué mejor que hablar del Hombre de Acero? Sí, señores, hoy toca hablar de Superman, el hombre más fuerte del planeta. Así que ponte cómodo, prepara tus popcorn y agárrate bien, porque este video promete estar lleno de acción. Comenzamos. Superman, uno de los íconos más reconocibles de todos los tiempos. El primer superhéroe de toda la historia de los cómics. Y este video hará honor a uno de los héroes más grandes en la historia de los cómics. Superman es, y será, uno de los íconos más reconocibles a nivel mundial. Sin él no tendríamos a Batman, a Flash, Linterna Verde, Wonder Woman, a los X-Men, a Spider-Man, a Hulk, a Iron Man, ni siquiera a Caliman. Superman marcó el inicio de una era en la que los héroes podían volar, levantar montañas y salvar al mundo entero. Pero antes de ser un salvador fue un niño perdido y encontrado por una familia humilde de Kansas. Aunque hoy en día Superman no es el superhéroe más exitoso en los cómics, vale la pena recapitular la historia del personaje que marcó un antes y un después en la historia de la cultura pop. A través de décadas, el personaje ha evolucionado, adaptándose a las necesidades de cada generación y manteniendo siempre su esencia: ser un símbolo de esperanza y justicia. Es por ello que hoy vamos a sumergirnos a fondo en su historia, en su origen y en cómo su influencia ha trascendido más allá de los cómics. Superman ha tenido al menos 4 génesis. La historia que todos conocemos comienza cuando Kal-El es enviado desde el planeta Krypton a la Tierra por su padre Jor-El antes de que su mundo explotara. Krypton era un planeta avanzado tecnológicamente, pero sus habitantes ignoraron las advertencias de Jor-El sobre la destrucción inminente. Así que, en un último acto desesperado, envió a su único hijo en una pequeña nave espacial con la esperanza de que sobreviviera y prosperara en un mundo desconocido. Pero no solo era un acto desesperado, sino también un acto de fe. Jor-El no solo estaba enviando a su hijo, estaba enviando la última esperanza de su civilización. Esta nave con Kal-El es encontrada por los Kent, una familia de Kansas que no había podido concebir un hijo. Por lo tanto, lo adoptan y educan a este niño caído del cielo como un humano bajo el nombre de Clark Kent. Desde pequeño, Clark comenzó a mostrar habilidades extraordinarias: fuerza sobrehumana, visión de rayos X, velocidad impresionante. Sin embargo, sus padres adoptivos le inculcaron la importancia de no abusar de sus poderes, enseñándole que la verdadera fortaleza no reside en sus habilidades, sino en su corazón y en su compasión hacia los demás. La granja en Kansas se convierte en el lugar donde Clark forja su carácter, donde aprende el valor del trabajo duro, la humildad y el sacrificio. Todos estos elementos serían esenciales para convertirse en el héroe que todos conocerían como Superman. Superman fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Pero ahora, viajemos al pasado, antes de Superman y del Action Comics número 1. Viajemos al pasado de Jerry Siegel y Joe Shuster. Estos dos jóvenes visionarios eran hijos de inmigrantes judíos que buscaban el sueño americano. Ambos compartían una pasión por las historias de ciencia ficción y los héroes más grandes de la vida. Y en una época en la que el mundo parecía estar al borde del caos, crearon a un personaje que sería el protector de los inocentes y el azote de los malvados. Pero crear a Superman no fue fácil. Ambos jóvenes vivieron momentos de gran frustración, intentando que su creación viera la luz. Rechazos, puertas cerradas, burlas. Todo eso soportaron antes de que su personaje finalmente encontrara un hogar en Action Comics. Jerry Siegel se deslizaba por los salones de su escuela secundaria mirando al suelo casi todos los días. Deseaba ir en otra dirección de vuelta a casa, porque ahí podía estar con sus amigos imaginarios. Un grupo extraordinario. Uno salvaba vidas en la jungla, otro en el espacio y otro en el futuro. Pero Tarzan, Flash Gordon y Buck Rogers eran personajes ficticios que no podían salvar a nadie en el mundo real. No pudieron salvar al padre de Jerry, que había muerto de un ataque cardíaco durante un robo a mano armada al cerrar su tienda de ropa en Cleveland. Jerry leía historias increíbles en cada oportunidad que tenía, y si no estaba leyendo, estaba viendo películas sobre temerarios que se reían del peligro. En clase, dejaba sus pensamientos a la deriva por galaxias aún sin explorar. Nada lo podía alejar de la muerte de su padre, pero por lo menos lo distraían de la tristeza un rato. La pérdida de su padre se convirtió en la chispa que encendería la creación de Superman. Un hombre que nunca podría ser herido, un hombre que nunca moriría, un hombre que siempre estaría ahí para salvar a los inocentes. Era su manera de honrar a su padre, creando un héroe que jamás permitiría que otro niño sufriera la misma pérdida. Mientras tanto, Joe Shuster, el ilustrador, también compartía esa visión. A través de sus dibujos, dio vida a ese personaje que Jerry tanto soñaba. Era un extraterrestre, pero con un corazón más humano que muchos hombres. Y aunque inicialmente sus historias no lograban captar la atención de los editores, los dos amigos siguieron adelante, perfeccionando a su héroe.
hasta que finalmente Action Comics número 1 llegó al público y Superman se convirtió en un éxito rotundo. Ese primer cómic no solo introdujo al Hombre de Acero, sino que también definió el nacimiento del género de superhéroes. La Edad de Oro fue solo el inicio. Superman pasó a ser el rostro del heroísmo en Estados Unidos, combatiendo villanos tanto terrenales como extraterrestres. En la Silver Age, sus poderes se incrementaron de forma descomunal, llegando a mover planetas enteros. Pero en la Edad del Bronce, los escritores decidieron humanizarlo, explorar sus dilemas internos y mostrarlo como un ser más vulnerable y cercano. Pero fue en los años 90 cuando Superman protagonizó uno de los eventos más impactantes en la historia del cómic, la muerte de Superman. Este evento fue un éxito comercial sin precedentes. Millones de ejemplares fueron vendidos, y los noticieros de todo el mundo cubrieron la muerte del héroe más grande de todos los tiempos. La batalla contra Doomsday fue épica, un enfrentamiento titánico que dejó a Metrópolis destruida y a Superman sin vida en los brazos de Lois Lane. Pero la historia no terminó ahí. La resurrección de Superman trajo consigo un nuevo status quo, con personajes como Steel, Superboy, el Erradicador y el Cyborg Superman, cada uno reclamando ser el verdadero sucesor del Hombre de Acero. En los últimos años, Superman ha seguido evolucionando. Se han contado historias alternativas como Red Zone, donde Superman aterriza en la Unión Soviética en lugar de Kansas, explorando cómo el contexto cambia al personaje por completo. También hemos visto versiones más oscuras y realistas del héroe, como en Injustice o Kingdom Come, donde se explora qué pasaría si Superman se corrompiera o se enfrentara a dilemas morales más complejos. Hoy en día, Superman sigue siendo un símbolo de esperanza y justicia. Aunque el mundo ha cambiado y otros héroes han ganado protagonismo, el legado de Superman permanece intacto. Es el primer superhéroe, el más grande de todos, y su historia sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en 1938. Mientras haya una injusticia que enfrentar, el Hombre de Acero seguirá surcando los cielos, recordándonos que cualquiera puede ser un héroe, sin importar de dónde venga o qué tan grande sea el desafío. Lo cierto es que Superman es y seguirá siendo por un rato más el referente de DC Comics, aunque por el momento no sepan muy bien qué hacer con él. A lo largo de los años, el personaje ha pasado por diversas fases. Ha sido reinventado, adaptado, modernizado, pero su esencia permanece intacta. Superman sigue siendo el símbolo del bien absoluto, el héroe que no se corrompe, el que siempre estará del lado de los oprimidos. Superman no solo se convirtió en un ícono gracias a los cómics. El personaje es uno de los pocos que, desde un inicio, incursionó en otros medios. Primero fue la radio, donde su voz resonaba en cada hogar estadounidense, llevando sus historias a aquellos que no podían leer los cómics. Luego, gracias a su fama, debutó en casi cualquier medio conocido por el ser humano. Películas, series animadas, videojuegos, juguetes, estampas, figuras de acción y hasta programas de televisión en horario estelar. Superman dejó de ser un personaje bidimensional en las páginas de los cómics para convertirse en un fenómeno cultural global. El Hombre de Acero es y será siempre el primer superhéroe y el fiel representante de los débiles y oprimidos. No por nada Siegel y Shuster reflejaron su origen judío e inmigrante en este hombre del espacio que busca encajar con nosotros, los seres humanos. Kal-El, el último hijo de Krypton, fue enviado a un mundo extraño, adoptado por una familia que le enseñó los valores del trabajo duro, la honestidad y la compasión. Estos valores son los que Siegel y Shuster conocieron a través de sus padres inmigrantes, quienes también llegaron a Estados Unidos buscando un nuevo comienzo. Superman quizás no sea el más famoso hoy en día, eclipsado por héroes más oscuros o complejos, pero sigue y seguirá representando los valores ideales de un héroe. El honor, la valentía y la justicia siguen siendo los pilares sobre los que se construyó el personaje. Y aunque otros héroes han tomado la delantera en popularidad, Superman sigue siendo el estandarte del héroe puro, aquel que lucha por lo correcto, sin esperar nada a cambio, solo porque es lo correcto. Como siempre, se puede decir muchísimo más de este personaje. Su legado ha perdurado por más de 8 décadas y sigue evolucionando. Quizás algunos lo vean anticuado, otros demasiado perfecto, pero Superman es, y siempre será, el héroe que dio origen a todos los demás, un símbolo de esperanza, un faro en la oscuridad y un recordatorio de que todos podemos ser héroes, incluso si no podemos volar o levantar montañas. Por ahora, este es solo un breve resumen de la historia del Hombre de Acero, un personaje cuya historia continúa y que, sin duda, seguirá marcando a futuras generaciones de lectores, espectadores y soñadores. Entonces, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar las notificaciones para no perderte ni un segundo de Popcorn y Comics. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!